Este hombre era el ministro de Economía en Cuba, el hombre más odiado del país. Después de 9 meses desaparecido, la Fiscalía General en Cuba finalmente lo acusa de espionaje y pide cadena perpetua. Pero aquí está lo más loco. Su propia hija acaba de salir públicamente a pedir un juicio televisado. Y lo que te va a decir te va a dejar con la boca abierta. El nombre de este tipo es Alejandro Gil Fernández. Alejandro tiene 58 años cuando esta historia explota en el 2024. Es el ministro de Economía y Planificación de Cuba. El tipo que firma todas las medidas económicas. El tipo que aparece en televisión cubana explicando por qué los precios suben y por qué no hay comida. Que el país se está cayendo a pedazos y la gente en Cuba lo odia. Lo odia con toda su alma porque cada vez que Gil aparece en televisión es para anunciar algo malo. Cada medida que anuncia hace la vida del cubano promedio más difícil. Pero aquí está la cosa. Gil no es un economista. Gil es ingeniero de operaciones marítimas. El tipo que está manejando la economía de un país entero estudió cómo cargar barcos para que no se hundan. No estudió economía, no estudió finanzas y entonces, ¿por qué un tipo como este termina siendo ministro de Economía? Bueno, porque en Cuba no importa lo que estudies, lo que importa es tu lealtad al régimen. Y entonces, antes de ser ministro, Gil trabajaba en una empresa de grupo llamado Caudal. El grupo Caudal es una empresa de seguros marítimos que tiene oficinas en Cuba, Inglaterra y Rusia. Y Gil era el director de esa empresa. Vivía bien, muy bien. Según su hermana Vicky, otra persona que ustedes van a ver un poquito más adelante, que vive en España, Gil tenía internet cuando nadie más tenía internet. Manejaba un Mercedes, era miembro de un club exclusivo en Miramar que costaba $100 al mes. Sus hijos iban a las mejores escuelas. En Cuba el salario promedio es $15 al mes. $15. Y Gil estaba pagando $100 al mes para ser miembro de un club. Y entonces, en algún momento, alrededor del 2018, el régimen le dice a Gil: oye, necesitamos que seas viceministro de Finanzas y Precios. Y Gil acepta. Y ¡boom! Su vida cambió completamente. Y entonces, en el 2021, Gil es promovido a ministro de Economía y Planificación. Una de las primeras cosas que hace es implementar la tarea del ordenamiento. Quédense con eso porque esto va a ser muy importante un poco más adelante. La idea era simplificar la economía, pero lo que realmente pasó fue un desastre total. Los precios se dispararon, la inflación se fue por las nubes y el pueblo cubano, que aún estaba sufriendo, empezó a sufrir un poco más. Y entonces Gil aparece en televisión y dice: es temporal, las cosas van a mejorar. Pero las cosas no mejoraron, las cosas empeoraron. Y entonces Gil anuncia otra medida. Las tiendas en MLC, piensen en esto. Imagínate que tu país de repente te dicen: oye, a partir de ahora solo puedes comprar comida si tienes dólares. Eso es exactamente lo que pasó en Cuba. Mientras Gil estaba implementando estas medidas que estaban destruyendo al pueblo cubano, él estaba viviendo como un rey. Y entonces, el 1 de febrero del 2024 pasa algo absolutamente extraño. Miguel Díaz-Canel, el puesto a dedo de Cuba, anuncia que Gil ha sido destituido y la razón que dan está bajo investigación por corrupción administrativa. Días antes de ser destituido, Gil estaba en una marcha de las antorchas celebrando la revolución. Estaba ahí con Canel sonriendo y saludando, todo normal. Y entonces Gil desaparece. No hay juicio público, no hay conferencia de prensa, no hay nada. Simplemente se esfuma. Y su hermana Vicky, que le hablé anteriormente, que vive en España, empieza a mandar audios diciendo: quiero decir que en estos momentos aún no he podido hablar con mi hermano. Él está entregando todo al nuevo ministro designado de Economía y Planificación, que una vez más me siento dolida, defraudada. Y la gente en Cuba empieza a especular. Algunos dicen: lo mataron. Otros dicen: lo tienen en una prisión secreta. Otros dicen: hizo un trato y está viviendo en otro país. Y aquí está la cosa. En Cuba, cuando el régimen te arresta, normalmente hacen un show público. Te ponen en televisión, te hacen confesar, te usan como propaganda. Pero con Gil, nada. Silencio total.
Y entonces, el 1 de noviembre del 2025, casi 2 años después de la destitución, la Fiscalía General de la República de Cuba finalmente hace su anuncio. Espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica, malversación, cohecho, es decir, sobornos, evasión fiscal, tráfico de influencia, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, sustracción de documentos oficiales. 9 delitos. Sí, señores, 9 delitos. Lo más grave de todos es el primero: espionaje. Y entonces, cuando la gente lee ese comunicado, la primera pregunta es: ¿espionaje? ¿Pero para quién? Porque el comunicado de la Fiscalía no dice para qué país estaba espiando Gil. Y aquí es donde empiezan nuevamente las especulaciones del pueblo cubano. Unos dicen que era para Estados Unidos, otros dicen que eran para España y otros dicen que era para Rusia. Pero nadie sabe con certeza porque el régimen no da detalles. Pero aquí está lo más turbio. Según el comunicado de la Fiscalía, Gil también es acusado de falsificación de documentos y sustracción de documentos oficiales. Ok, piensen esto. Gil era el ministro de Economía. Tenía acceso a todos los documentos financieros de la dictadura. Y si estaba falsificando documentos y robando documentos oficiales, esto significa que estaba preparando algo grande. Estaba preparando su escape, estaba preparando evidencias para entregar a un gobierno extranjero o estaba preparando un golpe. Nadie sabe, pero lo que sí sabemos es que el régimen está furioso. Y ahora Vicky, la hermana de Gil, que está en España, que vive en Islas Canarias, da una entrevista al medio 14 y medio. Vicky dice algo que deja a todo el mundo helado. Ella dice: según una fuente cercana a la investigación, la petición fiscal contra Alejandro Gil es de cadena perpetua. Cadena perpetua. No 10 años, no 20 años. Cadena perpetua. La vida entera. Y Vicky también dice: el delito de espionaje en Cuba se castiga con la pena de muerte dentro de la isla de Cuba. Piensen en esto. El régimen está considerando ejecutar a Gil o, en el mejor de los casos, encerrarlo por el resto de su vida. Y Vicky, en esa misma entrevista, dice algo interesante. Ella dice: si Alejandro Gil ha sido capaz de traicionar sus principios, no dudaré en desear que caiga sobre él todo el peso de la ley. Y eso es fuerte, porque Vicky es su hermana y está diciendo, si es culpable, que pague. Pero Vicky también dice que se siente dolida y avergonzada, que no sabe nada sobre la situación de la esposa e hijos de Gil. Y aquí está la pregunta: ¿Vicky realmente cree que su hermano es culpable o está diciendo eso para protegerse a sí misma? Porque Vicky vive en España y si el régimen cubano piensa que ella está defendiendo a un espía, podrían ir tras ella también. Pero no termina ahí. El mismo día que la Fiscalía hace el anuncio, la hija de Gil, Laura María Gil González, publica un mensaje en Facebook. Y entonces empieza a hablar. Y lo que dice es increíble. Laura María está siendo muy inteligente. Está usando el lenguaje del régimen. Está diciendo: yo soy leal a la revolución. Yo quiero proteger a Cuba. Y Laura María empieza a hacer preguntas. Preguntas que el régimen no quiere responder. Y entonces Laura María dice: el pueblo agradecería mucho más una ampliación de la noticia. Y hace una lista de preguntas. Y aquí está lo más explosivo. Laura María dice: me sumo a la solicitud popular de hacerle un juicio a puertas abiertas, donde participe todo el que desea y sea televisado en Cuba por la televisión cubana y Cubavisión Internacional, con la participación de medios oficiales y no oficiales. Laura María está pidiendo transparencia, está pidiendo que el régimen muestre la evidencia, está pidiendo que el pueblo cubano vea el juicio y decida por sí mismo si su padre es culpable. Entonces Laura María dice algo más fuerte. Ella dice: mi padre también lo está exigiendo, no desde hoy, sino desde el primer día. Así que desde que fue arrestado en febrero del 2024, ha estado pidiendo un juicio público y el régimen no ha dicho nada. Pero aquí está la cosa. El régimen no está contento con esto. Para nada. Entonces, el mismo día que Laura María publica su mensaje,
funcionarios del Partido Comunista de Cuba y organismos del Estado empiezan una campaña en redes sociales. La campaña aparentemente se llama #CeroImpunidad y están usando el caso de Hill como propaganda. Pero aquí está la ironía. Todos tienen MIPYMES secretas, todos tienen cuentas offshores y todos tienen casas de lujo. La diferencia es que Hill fue el que cayó. Hill fue el chivo expiatorio. Así que lo más probable es que Hill tenga un juicio a puerta cerrada, sin medios, sin público, sin transparencia. Y lo van a condenar, y lo van a encerrar de por vida o simplemente lo van a ejecutar. Esta es la historia de Alejandro Gil Fernández, el exministro de Economía que firmó todas las medidas que destruyeron a Cuba. El hombre acusado de espionaje, lavado de activos, tráfico de influencia y 6 delitos más. El hombre cuya hermana dice que merece el castigo completo. El hombre cuya hija está pidiendo un juicio público que probablemente nunca va a pasar. En Cuba no hay juicio justo, no hay transparencia y no hay debido proceso. Hay solo el poder del régimen. Si el régimen decide que eres culpable, eres culpable. No importa la evidencia, no importa la verdad. Y Hill lo está aprendiendo de la manera más dura. Y mientras Hill está en prisión esperando su destino, el pueblo cubano sigue sufriendo, sigue sin electricidad, sigue sin comida, sigue haciendo colas de 6 horas para poder comprar un pan. Y los otros ministros siguen viviendo en lujo, siguen manejando carros importados, siguen comiendo en restaurantes exclusivos, porque esa es la realidad de las dictaduras. Siempre hay un chivo expiatorio. Siempre hay alguien de quien culpar cuando las cosas salen mal. Y Hill fue ese alguien.